que por favor nos lea desde el versículo 1 hasta el versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, hermano. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 1 al versículo 20. Gracias. Amén. La última cena de Jesús con sus discípulos. El lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién me iba a entregar y por eso dijo: no están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más siervo que su amo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo de esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envié, me acoge a mí. Y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio según San Juan se compone de dos partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12 y la segunda parte va del capítulo 14 al capítulo 21. En la primera sección nosotros vemos que Cristo, el Verbo de Dios, viene encarnado en María Santísima para traer Dios al hombre. ¿Sí? En la primera sección vemos que Cristo, el Verbo de Dios, encarnado en María Santísima, viene para traer Dios al hombre. Él viene de Dios y nos trae Dios en el vientre de María Santísima. Correcto. En la segunda sección, del 14 al capítulo 21, nosotros vemos a Jesús, que es el Cordero de Dios, que pasa por el proceso de la muerte y la resurrección a fin de llevarnos a nosotros a Dios. ¿Sí? Del capítulo 1 al capítulo 12 vemos al Señor Jesús trayendo Dios al hombre. Desde el capítulo 14 al 21 vemos llevando al hombre hacia Dios en resurrección. Correcto.
encuentra en el Evangelio según San Juan? El lavamiento de los pies. Ninguno de los otros evangelistas colocó esta historia, pero el Espíritu Santo quiso que se colocara precisamente en este capítulo 13. Siempre me pregunté cuando era más joven y estudiaba la Biblia, este capítulo encaja perfectamente, esta historia encaja perfectamente después del capítulo 17, cuando el Señor habla de la unidad y del amor que debemos tener nosotros. Yo digo, Señor, lo hubieras puesto después del capítulo 17, te quedaría perfecto. Pero lo puso después del capítulo 12, en este capítulo 13, y es un capítulo decisivo que marca una división entre la primera sección y la segunda sección. ¿Por qué está colocado ahí? ¿Por qué en el capítulo 13? ¿Se ha preguntado alguna vez ustedes? ¿Por qué esa historia del lavamiento del pie? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Por qué está puesto ahí? ¿Solo incumbía a los apóstoles y discípulos de Jesús o también nos incumbe a nosotros hoy como los creyentes neotestamentarios? ¿Cuál es el significado real y espiritual del lavamiento de los pies? Vamos a ver esta noche acerca de ese significado y vamos a percibir esa revelación divina con respecto a por qué tenemos esta historia en este capítulo tan maravilloso. Bien. El lavamiento de los pies tiene que ver con nuestra comunión con el Señor y entre nosotros. En Palestina, donde se desarrollan estos acontecimientos, es una tierra donde existe mucho polvo, ¿sí? Y ellos no usaban zapatos cerrados como algunos santos usan hoy, sino solamente sandalias. Y entonces, por caminar en estos lugares polvorientos, muchas veces sus pies se contaminaban y se llenaban de polvo. Imagínense el sudor de una caminata de 10 o 15 kilómetros, o caminar todo un día, descansar unas horas en la noche y seguir caminando. Los pies se llenaban de polvo y de un desagradable olor. Había sudor, agua, lodo. ¿Cómo podríamos venir a tener comunión unos con otros y con el Señor de esta forma? Bien, quiero hacer un hincapié en algo. Ellos habían experimentado, como en el caso de Lázaro, la resurrección de entre los muertos, ¿correcto? Ellos habían experimentado esto. Pero todavía faltaba algo. ¿Qué faltaba? Faltaba que sus pies estén limpios, fuera de toda contaminación. Si yo los invitara a mi casa y ustedes fueran judíos y vinieran todos, incluso las mujeres, obviamente a mi casa, a reunirse, vamos a tener una comida, ¿qué les parece? Van a reunirse conmigo. Y vienen ustedes con sus pies sucios, malolientes algunos, y van a sentarse a la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir incómodo. Ustedes unos con otros van a sentir incómodos. Van a buscar al sospechoso. ¿Quién es? Y nos vamos a distraer, ¿no? No va a ser una comunión agradable y dulce. ¿Se da cuenta? Ahora, esto no tiene que ver nada con el pecado. Tiene que ver con la contaminación que adquirimos al caminar en el Señor. Oiga, no es las manchas del pecado, porque esto ya fue resuelto por la sangre de Jesús y por el sacramento de la confesión. Se trata de nuestro caminar diario. Cada día nos estamos ensuciando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Nos ensuciamos de alguna manera. Hay polvo que se pega en nuestros pies y entonces este polvo nos incomoda, no nos permite tener una dulce comunión con el Señor y con los santos. Ese polvo y ese olor maloliente no permite que tenga una comunión con el Señor. Ciertamente estoy limpio, por eso el Señor dijo, pero estás limpio. El que está limpio no necesita más que lavarse los pies. ¿Cómo fueron limpios ellos? ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Jesús, que iban a ser limpios. Pero todavía necesitaban ¿qué? Lavarse sus pies. El mensaje corre en base a este encargo del lavamiento de los pies.
Y a veces decimos, bueno, estamos caminando sobre el mundo, estamos en el mundo. Y la Escritura dice que amó a los suyos hasta el extremo. Tanto al extremo los amó que entregó su propia vida por ellos. Pero hay algo que necesita ser limpio para que exista una genuina comunión y nuestra comunión pueda ser dulce con el Señor. Son esas pequeñas impurezas de polvo que a veces adquirimos al caminar. Hermana Angie va a hablarnos acerca de eso en la segunda parte, sobre el lavamiento de los pies. Yo quiero tocar un punto dentro de esto. Dice que el Padre le había dado todo. Quiero tocar ese versículo. Capítulo 13. A ver, versículo 3. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba. ¿Qué era todo lo que el Padre le había entregado? ¿Qué era todo lo que el Padre le había entregado? Lo que el Padre le había entregado eran sus discípulos. Nosotros no somos creyentes porque hemos decidido. Somos los creyentes que el Padre le ha dado al Hijo. Aleluya. El Padre nos designó como creyentes de Jesucristo y nos dio al Hijo. Nosotros somos el Hijo porque el Padre nos los dio. Nosotros somos el don que el Padre le ha dado al Hijo. Somos la recompensa del Hijo. Oh, aleluya. Aunque tal vez a veces no nos comportemos adecuadamente, todavía, según la Escritura, somos la recompensa de Dios al Hijo. La recompensa de Dios al Hijo son los creyentes que Dios el Padre le ha dado al Hijo. Oh, aleluya. Dice que le dio todo, y esto incluye entonces a nosotros los creyentes. Fuimos dados por Dios el Padre a Cristo como sus creyentes, como los miembros de su cuerpo. Alabado sea el Señor. Dice también que el Señor se quitó el manto. Versículo siguiente dice: se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Oh, Señor Jesús. El Señor se incomodó. Y cuando hablo de que se incomodó, no estoy diciendo que el Señor se enojó. Digo que se quitó la comodidad de estar sentado, disfrutando con ellos. Y yo les digo, aquí hace falta que los pies sean limpios para que puedan disfrutar de mi presencia y yo pueda disfrutar de ellos. Y unos con otros puedan disfrutar. Entonces viene a dar un ejemplo ahora el Señor. Él se levanta, Él se incomoda, se quita de su posición de Señor y Maestro y ahora se hace el servidor de ellos. Se amarra una toalla, ¿sí? Y toma una lavacabra y empieza a lavar los pies de todos ellos. Y el Señor dice que ellos no van a entender en ese momento. No entienden lo que les estoy haciendo ahora, pero ustedes muy pronto van a entenderlo. Porque ustedes me dicen, Maestro, y yo estoy haciendo esto por ustedes, dándoles ejemplo que ustedes tienen que hacer lo mismo con sus hermanos. Oh, Señor Jesús. Significa que el lavamiento de los pies no solamente debe hacerse en el trío pascual. En el trío pascual nosotros lo hacemos como recordando que el Señor lo hizo, pero diariamente necesitamos lavarnos los pies unos a otros. Padres a lavar los pies de sus hijos. Hijos a lavar los pies de sus padres. Hermanos, esposos y esposas, a lavarse los pies cada uno para que podamos tener una dulce comunión. No es suciedad proveniente del pecado, es polvo proveniente de la contaminación que adquirimos en el mundo. Jóvenes, ustedes no me pueden decir que durante su caminar no se contaminan con el mundo. Necesitan estar fuera del mundo para no contaminarse de él. Y el Señor nos dejó aquí. Y tarde que temprano nos contaminamos con el mundo. Las modas, la manera de hablar de ellos, su modo de comportarse, lo que ellos aman a veces viene a nosotros como polvo. Oiga, no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la contaminación del mundo. ¿Sí? Yo no creo que todo el día estén escuchando Radio María o otros radios. A veces ustedes ponen cierta música, llevados por la costumbre, las corrientes del mundo. A veces tienen pensamientos que son copiados del mundo.
comportamientos que vienen del exterior. Incluso a veces nos mezclamos con personas inmundas. ¿Sí? Nos mezclamos con gente inmunda, con gente que ama y codicia, con gente que no busca al Señor, ¿verdad? Estamos a veces, ¿no? Vamos a la tienda, vamos al mercado y encontramos o escuchamos palabras maldicientes de la gente, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es una contaminación. Nosotros no pecamos con escuchar, ¿sí? ¿Pecan con escuchar? ¿O sí? Claro, si le ponen atención y lo hace, es pecado. Pero lo escuchó de repente, una palabra sucia. Y usted se quiso reír de una broma de doble sentido que hicieron en la televisión, en la que se burlaba de alguien por su color, o por sus defectos, o por un pecado como la homosexualidad. Resulta ser una cosa graciosa en la televisión burlarse de los homosexuales, como si el pecado fuera cuestión de burla, o el color de una persona cuestión de burla, o la condición o la falta de educación de una persona sea cuestión de burla. Y a veces nos queremos reír, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No se han querido reír de eso? Pero ¿qué ha pasado inmediatamente? El Espíritu Santo te ha dicho, no es correcto que usted se ría. Cuando usted está creciendo en la vida de Dios, sus oídos, su vida misma, su conciencia es muy activa y no le permite estas cosas. Entonces, ¿eso qué pasa? Viene a la reunión y alguien puso en la radio, vino en el taxi, viene en el taxi. Usted va sentada atrás, viene a la reunión, no se sienta al lado del taxista. Viene sola, el hermano se quedó en la casa. Y el taxista puso un cuento, una historia, o ¿cómo le llaman? Un cacho, ¿no? Un cacho ahí, ¿no? Y usted escuchó eso, era feo. Y usted venía hasta que abrió la puerta del taxi. ¡Aleluya! Señor, te amo. Jesús. Y su esposo la despidió con un beso. Mi amor, ore por mí. Oiga, pero no porque no va a la reunión. Debería ir a la reunión. Mi amor, estoy cansado, tengo trabajo, por favor. Dile a los santos que oren por mí, que estoy trabajando. Bueno, entró la hermana al taxi y ahí fue. Y el chofer, buenas noches, eso es todo el tema. Y el cacho ahí. Y ya sintió el hermano como que se le bajó algo, ¿no? Como que algo le incomodó, algo. Ya se acabó la aleluya, ya le pagó. Ese señor quería irse rápido, por cierto, porque el hombre quería seguir escuchando esas cosas y ella se sintió perturbada. Pregunto, ¿pecó el hermano? ¿Sí o no? ¿No pecó? ¿Pecó? No pecó. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué algo bajó? ¿Qué pasó? Se contaminó. Se contaminó. ¿Y entonces qué pasó? Eso hizo que estuviera sucia. No porque hubiera cometido pecado, ¿pero qué? Se contaminó por el polvo, por las corrientes del mundo. Y eso hizo que se sintiera incómoda. Se enseñó una toalla, el Señor Jesús también, y eso tiene que ver con su humildad. El Señor se restringió, se amarró una toalla, se restringió. Él lavó los pies de sus discípulos con agua, lo que representa la palabra, el Espíritu Santo y la vida interior. El agua es usada como símbolo, figura del Espíritu Santo. ¿Cómo somos limpios? ¿Cómo somos limpios de esta contaminación? Que no es el pecado. Oh, y Angie lo va a explicar a mí. No es el pecado, sino que se trata de polvo adherido a nuestros pies, que necesita ser limpiado, porque eso perjudica nuestra dulce comunión con el Señor y entre nosotros. ¿Cómo se limpia? Con agua. Dice que si no tomó una palangana o tomó una lavacara, una bandeja de agua y empezó a limpiar los pies a lavar los pies de los discípulos, ceñido con una toalla, significa que él se amarró, él se humilló, él se restringió. En su posición de maestro, él se hace servidor de ellos, mostrando que por amor se hace. El principio que gobierna el lavamiento de los pies de uno a otro es el amor. Si yo tengo amor por mis hermanos, entonces debo lavar los pies de ellos. Cuando tiene amor por su esposo, usted lava los pies de su esposo. Y le pide al Señor que pueda hacerlo con el Espíritu, con la palabra y con la vida interior. ¿Qué detonante o
la vida interior. ¿Verdad? Eso le dice, ¿no? Pero hay una cosa importante. El contaminarse con este polvo está a una cuarta de pecado. Solo a una cuarta de pecado. O sea, debe estar advertido de que está contaminado y debe lavarse, porque el próximo paso es pecar. Si la hermana seguía ahí escuchando y le dice, le hace el volumen por favor para escuchar bien porque están siguiendo rojo, y en mi vida escuchaba esa, qué chiste, Dios mío, qué maravilla, se lo voy a contar a mi marido, es más, voy a llevar el chiste a la reunión. Lo voy a publicar en el cara del libro para que todos se ríen y todos me pongan me gusta. Oiga, ¿a cuánto está el pecado? A una cuarta. Está a una cuarta. Ahí sigue pensando, por favor. Bueno, el Evangelio de Juan es un libro maravilloso, ¿no? Y vemos muchas señales en este Evangelio. Y una señal que nosotros debemos ver en esto es que el Señor, durante todos los capítulos anteriores del Evangelio de Juan, hemos visto cómo el Señor satisface nuestras necesidades. Pero el Señor en este capítulo viene a mostrarnos nuestra mayor necesidad. ¿Y cuál es? Lavarnos los pies. Como ya estamos viendo, ¿verdad? Es distinto al lavamiento que nosotros tenemos por la sangre del Cordero. El Señor nos redimió y el Señor nos libró del pecado, ¿verdad? Toda persona que se arrepiente, ¿verdad? Sinceramente, se vuelve al Señor y sus pecados, ¿qué pasa con sus pecados? Son perdonados. Dice que aunque sus pecados fueran rojos, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesús, ¿cómo se volverán? Blancos como la nieve. Quiere decir que Dios nos libra del pecado. Pero Dios nos da hoy una advertencia, ¿no? Y nos llama a ser alerta a que no solamente tenemos que estar libres del pecado y que no solamente es necesario haber sido librados del pecado, sino que también necesitamos lavar nuestros pies. Si usted se hubiera imaginado una fiesta donde todos hubiéramos venido con los pies sucios, ¿cómo hubiera sido este local? Nadie hubiera soportado estar aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Quizás el uno olía peor que el otro, no sabían qué, ¿sí o no? Imagínense usted cómo hubiera sido esa reunión. Ahora, ¿qué quiere Dios entonces por medio de lavar los pies? Mire, Pedro le dice, Señor, ¿cómo yo voy a permitir que tú me laves los pies? ¿Sí o no? Y le dice, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Y qué le responde el Señor? El que está limpio no necesita lavar el pie, solamente lavarse los pies. Ahora, ellos no entendían por qué el Señor hacía eso, pero Dios nos ha revelado eso hoy. Amén. Dios necesita lavarnos los pies. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una buena comunión entre nosotros. Amén. Si dos hermanos están con los pies sucios, ¿qué va a pasar con ellos? No vamos a poder tener una buena comunión. Si nosotros no lavamos nuestros pies, no vamos a tener una buena comunión con Dios. Ahora, ¿por qué nuestros pies se ensucian? Porque nosotros tenemos que estar conscientes que estamos ¿dónde? Estamos en este mundo. ¿Quién contaminó esta atmósfera? Satanás. Satanás ha corrompido esta atmósfera. Y tarde o temprano nosotros también vamos a ser contaminados, ¿sí o no? ¿Y qué necesita entonces? ¿Cuál es nuestra oración a partir de ahora? Señor, lava mis pies. Amén. Señor Jesús, lava mis pies. Señor, yo necesito que tú laves mis pies. Amén. Para que no seamos contaminados, ¿verdad? Ahora, Dios nos está lavando continuamente. ¿Y cómo Dios nos lava? Nos lava por medio del Espíritu. Amén. El Espíritu nos lava. Amén. Nos lava también por medio de la iluminación de la palabra. Aleluya. Si usted quiere ser lavado sus pies, ¿qué tiene que hacer? Vaya la palabra. Amén. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar nuestros pies. Amén. La palabra de Dios nos ayuda a que ese polvo que tenemos en nuestros pies por la contaminación sea quitada. Amén. Aleluya. Y tercero, el obrar del Espíritu que está ¿dónde? En su Espíritu. Amén. El obrar de Dios en nuestro interior nos ayuda a limpiarnos del polvo de nuestros pies. Amén. El Espíritu, la iluminación de la palabra y el obrar del Espíritu en nuestro interior. Si usted quiere ser limpiado de los pies, ¿qué tiene que hacer? Permitir que Dios sobre usted, ¿verdad? Abrirse al Espíritu para que Dios lave sus pies. Y no solamente en Dios, sino también entre nosotros. Vamos a poner un ejemplo que veíamos en el mensaje, ¿no? De un hermano y una hermana que son casados, ¿sí? ¿Qué pasa con
¿Por qué? ¿Qué ha pasado con sus pies? Están sucios. Necesita lavar sus pies. Amén. Para no dejar que la contaminación de este mundo, ¿verdad?, nos lleve ¿a dónde? A pecar. Si nosotros no permitimos que Dios lave nuestros pies, ¿cuál será el siguiente paso? El pecado, ¿verdad? Ahora nosotros debemos estar conscientes que ya no somos esclavos del pecado, pero siempre estamos expuestos a contaminarnos. Amén. ¿Y Dios por qué ha hecho eso? Porque esa es la manera en la cual nosotros volvemos a Dios, porque esa es nuestra comunión íntima con Dios. Dios, ¿verdad? El Señor Jesús nos trajo Dios a nosotros y también nos devuelve a nosotros ¿a qué? A Dios. ¿Cómo? Por medio de del lavado de los pies que nos ayuda a mantener una buena comunión ¿con qué? Con Dios. Entonces vamos a resumir todo lo que hemos visto esta vez. ¿Ven? Dios tiene un deseo y ese deseo nació en su corazón y es que nosotros crezcamos y maduramos. Y para eso Dios nos ha amado tanto que no solamente nos dio la salvación, leíamos el himno, ¿verdad? No solamente nos dio la salvación, sino que también Él viene a lavar nuestros pies. Esa es la mayor muestra de que Dios nos ha amado ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Ven? Dios nos amó hasta el final. Y Dios también se despojó de sí mismo, ¿verdad? Dice el libro de Filipenses que Él, siendo igual a Dios, no consideró codiciable ser igual a Dios. Él, en cierta forma, ¿verdad? Él se rebajó hasta los discípulos y les lavó los pies. Ellos no entendían, pero ¿por qué lo hacía? Porque Él era su maestro, ¿verdad? Pero también Él es nuestro amigo y nos amó hasta el final. Tercero, debemos estar conscientes de que nuestro caminar en este mundo va a hacer que nuestros pies se ensucien y que ese contaminar, ¿verdad?, nos limpia el Señor y entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder tener una comunión real y genuina con Dios y con nuestros hermanos. Amén. Así esta comunión no será como cuando tenemos los pies malolientes, sino que será una comunión agradable ¿a qué? A Dios y a los hermanos. Amén. Entonces ese es el deseo de Dios. Que nosotros no solamente seamos limpios del pecado, sino que también permitamos que Dios lave nuestros pies. Ya no necesitamos